Bienvenidos a Mundo PC. Hoy vamos a ver un tema fundamental para todos los que quieren aprender a programar. Los editores de código. Veremos qué son, para qué sirven y por qué son herramientas indispensables en el mundo de la programación. ¿Qué es un editor de código? Un editor de código es un programa especialmente diseñado para escribir y modificar código de programación. No es lo mismo que un bloc de notas normal, ya que incluye funciones pensadas para los programadores. Una de las funciones más útiles es el resaltado de sintaxis. Esto significa que las palabras clave del lenguaje aparecen en diferentes colores, lo que hace que el código sea mucho más fácil de leer y entender. Otro aspecto muy importante es el autocompletado. Mientras escribes, el editor te sugiere comandos, funciones o variables, lo que ahorra tiempo y reduce errores al programar. Existen diferentes editores de código con características propias. Por ejemplo, Visual Studio Code es el más popular gracias a sus extensiones y su facilidad de uso. Sublime Text destaca por ser rápido y ligero. Atom es muy personalizable, y Notepad sigue siendo un clásico sencillo y práctico. ¿Para qué sirve un editor de código? Un editor de código sirve para que programar sea más rápido, ordenado y productivo. Permite abrir varios archivos a la vez, organizar carpetas y moverse fácilmente por proyectos grandes con miles de líneas de código. También ayuda a reducir errores. Algunos editores muestran advertencias en tiempo real si escribes mal una instrucción o si olvidaste cerrar un símbolo importante. Además, los editores soportan muchos lenguajes distintos: HTML, CSS, JavaScript, Python, C#, Java y muchos más. Así, puedes usar un mismo editor para trabajar en diferentes tipos de proyectos. Otra ventaja es la posibilidad de personalizar el editor con extensiones. En Visual Studio Code, por ejemplo, puedes instalar herramientas para trabajar con bases de datos, manejar proyectos con Git o incluso ejecutar tu programa sin salir del editor. Dicho todo esto, ya sabemos qué es y para qué sirve un editor de código. Nos vemos en el próximo vídeo.